Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra aula magna, el paraninfo Enrique Díaz Girón, en esta tarde que atestiguamos la ceremonia de entrega del título de doctor honoris causa al doctor José Ramón Cosío Díaz. Honorables miembros del Presidium, compañeros integrantes del Honorable Consejo General Universitario, distinguidos invitados especiales, doctor José Ramón Cosío Díaz, señoras y señores. Hacia el año de 1968, la filósofa alemana Hannah Arendt redactó un pasaje que merece ser recordado aquí. Escribió esas palabras a propósito de unos ensayos dedicados a la biografía de mujeres y hombres que fortalecieron la creencia de que es posible, aún en las épocas más difíciles, salir adelante. Dice Arendt, incluso en los tiempos más oscuros, tenemos el derecho de esperar cierta iluminación. Y esta iluminación puede llegarnos menos de las teorías y conceptos que de la luz incierta, titilante y a menudo débil que irradian algunos hombres y mujeres en sus vidas y sus obras bajo casi todas las circunstancias y que se extiende sobre el lapso de tiempo que les fue dado en la tierra. No creo equivocarme si afirmo que José Ramón Cosío Díaz es uno de esos hombres que irradian luz en tiempos de oscuridad. En la Universidad de Guadalajara se lo reconocemos con absoluta convicción. Por eso, hoy se le confiere el grado de doctor honoris causa a partir de una propuesta inicial de los Centros Universitarios de Ciencias de la Salud, de Ciencias Sociales y Humanidades y del propio Centro Universitario de Tonalá, la cual, por cierto, hace unos días fue ratificada de manera unánime por los miembros del Consejo General Universitario bajo la presidencia del maestro Tonatiuh Bravo Padilla. Lo hacemos no solo como un gesto que pretende hacer justicia a su dimensión humana, sino también con la plena esperanza de que nuestro galardón lo motive a ensanchar aún más los horizontes de su propio camino. Dar a conocer su ejemplo es alimentar la confianza en que los demás también podemos aprender que la virtud es preferible al vicio, que estudiar, conocer y pensar nos ayuda a ser mejores personas y que defender las propias convicciones es una de las más altas dignidades a las que puede aspirar un ser humano. El ministro José Ramón Cosío Díaz ha puesto al servicio de la sociedad su extraordinaria energía moral y su notable inteligencia. En su trayectoria hay algo que se hace evidente apenas nos acercamos un poco a ella, y es el hecho que la orienta el proyecto de hacer de México una nación plenamente civilizada, organizada en torno al derecho y sus principios, encaminada hacia la justicia, la libertad y la tolerancia. La visión del doctor Cosío Díaz es abierta al mundo, es decir, busca que en nuestro suelo prevalezcan las conquistas globales en cuanto al respeto de los derechos humanos y en cuanto a los argumentos de los organismos jurídicos internacionales que impulsan la justicia. El ministro Cosío tiene un perfil muy peculiar. Su formación universitaria, su obra intelectual y su labor docente hacen que se le considere un ministro académico. En este sentido, es lo que podríamos llamar un abogado contemporáneo, con una personalidad profesional que se cimenta no solo en conocimientos de la ley, sino en preocupaciones filosóficas de la mayor hondura, por lo que cuenta con una sensibilidad que procede de las disciplinas humanísticas. Además, respalda sus decisiones y sus puntos de vista en las aportaciones de las ciencias. ¿Acaso por eso
Él entiende el derecho no simplemente como un conjunto de leyes susceptibles de ser obedecidas, sino como un componente vital de la delgada y frágil tela de civilización que nos guarda de la barbarie y nos protege de nuestros vicios, de la arbitrariedad y de la opresión. Y a eso, a construir y mantener firme un orden social y político fundado en el derecho y en los principios del constitucionalismo, ha dedicado su vida el doctor José Ramón Cosío Díaz. Él nos ha enseñado que esto solo se puede lograr si hacemos prevalecer una noción del derecho mucho más amplia y una práctica jurídica mucho más sensible, forjada en capacidades morales, hermenéuticas y científicas. Creo que la práctica legal que inspira el quehacer del ministro Cosío Díaz se sustenta en última instancia en algo que podríamos llamar juicio crítico, esa capacidad para poner en juego una mezcla de conocimientos técnicos del derecho y comprensión del espíritu de las leyes, empatía moral y sentido de la justicia. El sociólogo norteamericano Charles Wright Mills llamó la atención sobre el entrelazamiento entre la vida de las personas, la historia y los hechos estructurales de la sociedad. Menciono esto para destacar que quizás la vida profesional del doctor Cosío Díaz, con la amplitud de visión que la caracteriza, solo se puede entender cabalmente si consideramos los cambios vividos en nuestro país en las últimas décadas y las transformaciones internacionales del derecho. Si esto es correcto, la trama histórica que le ha tocado vivir, los estudios que realizó, las personas que conoció y los cargos que ha ocupado, de alguna manera han contribuido, junto a su sensibilidad particular, a hacer del ministro Cosío un abogado contemporáneo y un promotor de los cambios que México necesita tanto en su vida política, social y cultural, como en el funcionamiento de su sistema legal y de justicia. Antes de la reconfiguración de la Suprema Corte, que resultó de la reforma judicial de 1994, el doctor Cosío Díaz desempeñó puestos clave en el Poder Judicial de la Federación, primero como colaborador del doctor Jorge Carpizo y del ministro Ulises Schmil. El ministro Cosío ha sido un eslabón entre tres generaciones de ministros, la correspondiente a quienes integraron la Suprema Corte durante la octava época del Seminario Judicial de la Federación, de 1988 a 1994, la que llegó al tribunal en 1995 a causa de la antes mencionada reforma judicial, y la de quienes como él relevaron a esos primeros ministros de la nueva Suprema Corte y durante cuyo encargo se dio paso a la 10ª época. El trabajo del ministro Cosío se ha caracterizado por su rigor jurídico, pero sobre todo por abrir brechas en la forma de trabajar de la Suprema Corte y en la manera en que allí se entiende el derecho. De entre las innovaciones que ha apoyado pueden destacarse por lo menos 4. La primera es el esfuerzo que hizo desde su designación para abrir el derecho mexicano a las transformaciones mundiales en el campo de los derechos humanos. La segunda tiene que ver con abordar su trabajo y el de la Suprema Corte no solo a partir de lo que va marcando la agenda cotidiana, sino considerando el papel que ella debía desempeñar en la construcción de un nuevo régimen político, con una democracia más profunda y favorecedora de una vida social más tolerante a las diferencias y más amigable con la libertad de los individuos. La tercera innovación consiste en la formación de operadores jurídicos de alto nivel, lo cual contribuyó a dar un perfil más multidisciplinario y con mayor profesionalismo al funcionariado de la Suprema Corte. La cuarta y última se relaciona con el impulso que ha hecho, no solo para abrir el derecho mexicano al derecho internacional, sino para abrir la profesión jurídica mexicana, incluidos desde luego quienes realizan funciones jurisdiccionales, y para abrirla a este ejercicio a la medicina, la antropología
y en general a otras fuentes de conocimiento. Señoras y señores, estamos en presencia, sin duda, de un hombre ejemplar. Lo es por su talento profesional y su inteligencia, pero además por su capacidad para asumir en su quehacer cotidiano un compromiso con valores superiores. Gracias a ello, nos ha hecho recuperar la confianza en que cuando los individuos se comprometen con el ejercicio de la virtud, es posible forjar instituciones que contribuyan a la existencia de una buena sociedad. No es gratuito que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea el poder federal público más respetado por los mexicanos. Por su disposición permanente a defender sus puntos de vista con razones, el doctor Cosío Díaz nos ha demostrado que el derecho se debe discutir, que las leyes se deben interpretar, defender y modificar, que las prácticas para hacer justicia deben sustentarse en argumentaciones sólidas y juicios fundados, como corresponde al hecho de que somos una sociedad compleja que no se puede gestionar de manera caprichosa, caudillista ni personalista. Pero también nos ha demostrado con sus actos y sus publicaciones que el camino para hacer de México un país fundado en un genuino orden legal apenas ha comenzado y nos urge acelerarlo porque nos acechan fuerzas centrífugas y ambiciones sin control. Necesitamos al derecho y a una constitución política plenamente vigentes, pero esto no será posible solo si nos disponemos a asumir compromisos morales, a ejercer la argumentación pública y a poner en práctica nuestro juicio crítico y nuestro sentido de la justicia. Esto es justamente lo que ha hecho José Ramón Cosío Díaz a lo largo de su vida profesional. Por eso, él es un hombre en tiempos de oscuridad y por eso es un digno portador del doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara. Muchas felicidades. Donde fue reconocido con el premio Benito Juárez Peña Colorada como el mejor estudiante de su generación. A los pocos años se recibió como maestro en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, con una tesis que le valió el premio anual al mejor trabajo de Derecho Constitucional, y como maestro de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. A la par, con solo 23 años de edad, comenzó una brillante carrera al frente de las aulas, como profesor en diversas instituciones académicas. Con una vocación encaminada a la formación de recursos humanos para el discernimiento jurídico, el trabajo de José Ramón Cosío Díaz se ha extendido por las áreas de la docencia, la investigación y el sector público. Tras obtener el doctorado en la Facultad de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, se integró a una amplia diversidad de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, entre las que destacan el Sistema Nacional de Investigadores, la Academia Mexicana de Ciencias, el American Law Institute, el Colegio Nacional, el Consejo Consultivo del Center for US and Mexican Law de la Universidad de Houston, la Academia Mexicana de Derecho Internacional, la Academia Nacional de Medicina, entre otras muchas más. Su labor en las aulas ha contribuido de manera esencial a la formación de decenas de generaciones de distintas instituciones académicas, especialmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde además se desempeñó como jefe del Departamento de Derecho durante 9 años. Se ha desempeñado en cargos en el sector público, entre los cuales destacan ministro presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, abogado consultor de la Oficina de la Presidencia de la República en materia de reformas judiciales, asesor de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, entre otros. Las valiosas reflexiones de José Ramón Cosío Díaz han quedado plasmadas en el
25 libros escritos a lo largo de su carrera, junto al trabajo de colaboración que ha emprendido como editor, coeditor e integrante de comités científicos, consultivos y editoriales en más de 36 revistas especializadas. Su trabajo incluye también la participación como conferencista, ponente, panelista, moderador o comentarista en casi 600 eventos académicos nacionales e internacionales. Por su destacada contribución, el Dr. José Ramón Cosío Díaz ha recibido una larga lista de premios y reconocimientos, desde el Premio Nacional de Investigación en el área de Ciencias Sociales hasta el Premio Nacional de Comunicación José Pajés Hierro. Como parte de su labor académica, ha sido reconocido como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Interamericana de Morelos, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad de Colima y ahora por la Universidad de Guadalajara, que se suma al reconocimiento a uno de los juristas contemporáneos cuya visión y aporte han favorecido la construcción del marco legal que requiere el Estado de Derecho en nuestro país. Me parece de la mayor importancia que ustedes sostengan los derechos humanos y hacer en ese contexto histórico lo que la Constitución, las leyes y su conciencia les exigen. El jurista es un garante de la sociedad en cuanto que debe procurar que en ella imperen la justicia y la seguridad. Ignacio Burgoa. Las ventajas de las constituciones democráticas radican en su carácter abierto, que permiten su perfeccionamiento y su basamento en principios igualitarios de justicia y de libertad. Felipe González, expresidente del Gobierno español. Distinguidos miembros del Consejo General Universitario, estimado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor José Ramón Cosío Díaz, distinguida esposa e hijos que nos acompañan esta tarde, distinguidos miembros de nuestro presidium, señor exrector general de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, señor doctor Héctor Raúl Pérez, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara con motivo de la entrega del título de doctor honoris causa al doctor José Ramón Cosío Díaz por su destacada trayectoria profesional, sus aportes en derecho constitucional, la promoción de los derechos humanos y el desarrollo de derechos de tercera generación. En esta casa de estudio reconocemos en el doctor Cosío Díaz a un investigador y difusor acucioso de las ciencias jurídicas. Además, ha sido un servidor público comprometido con causas sociales desde que comenzó su carrera como asesor de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados hasta la actualidad como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quisiera referirme de manera puntual a algunos casos paradigmáticos. Durante su gestión como ministro de la Suprema Corte, se ha caracterizado por mantener posiciones de avanzada en materia de derechos de tercera generación. Para ilustrar lo anterior, me permito citar los siguientes casos, algunos de los cuales han sido ya señalados con antelación en algunas publicaciones o medios. Número 1. El caso Radilla, cuando el ministro Cosío consideró que los juzgados y tribunales ordinarios pueden no aplicar artículos que consideren contrarios a la Constitución Federal y a los tratados internacionales, perfilando por primera vez
el modelo de control difuso de constitucionalidad. Número 2. La contradicción de tesis 293/2011, cuando el doctor Cosío fue el único ministro que consideró que no deben prevalecer las limitaciones a los derechos humanos que expresamente se encuentren previstas en la Constitución, sino que deben tomar en cuenta los tratados internacionales en el caso concreto, atendiendo al principio pro persona. 3. En el caso Florence Cassés, el doctor José Ramón consideró que se le debía conceder el amparo, pero no para ser liberada automáticamente, sino para que el tribunal colegiado volviera a analizar las propuestas respetando el debido proceso, excluyendo las que se obtuvieron de manera ilícita y para que la inculpada recibiera asistencia consular. 4. En la discusión sobre el matrimonio igualitario, el ministro José Ramón Cosío, junto con la mayoría de la Corte, estimó que era discriminatorio circunscribir este derecho a la unión entre un hombre y una mujer, por lo que se han considerado inconstitucionales los artículos de los códigos civiles que sostienen este precepto, entre otros el de Jalisco. 5. También fue el primer ministro de la Suprema Corte de Justicia en introducir estudios científicos en sus resoluciones, para lo cual impulsó la celebración de convenios entre el máximo tribunal de la nación y las principales instituciones académicas mexicanas. De esta manera, el ministro Cosío considera que debe existir una relación estrecha entre el derecho y la actividad académica y científica. En varios casos ha propuesto reunir evidencia para dar solidez a la tesis en asuntos como la inhabilitación de militares por el VIH, la interrupción legal del embarazo, el consentimiento informado en casos de negligencia médica y la preferencia maternal en la custodia. En este sentido, se ha caracterizado por reivindicar en la más alta magistratura del país los derechos de todos, incluidas las minorías o los núcleos vulnerables. 6. En la misma tesitura, el ministro José Ramón ha sido un defensor de la autonomía universitaria y del principio de libertad de cátedra, así como promotor de la investigación y el desarrollo. Al respecto, destaca su participación en el documento Hacia una Agenda Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, presentado en 2012 con el propósito de impulsar una política de Estado en materia de investigación que promueva el desarrollo nacional. Además, el ministro Cosío ha destacado por defender temas como la libertad de expresión, la protección a la familia y la equidad de género en un marco de justicia constitucional, además de sus aportes en materia de reformas al Poder Judicial y la desaparición forzada de personas o protocolos de los cuerpos de seguridad. Asimismo, se ha desempeñado como académico, científico y formador de investigadores en ciencias jurídicas en las más prestigiadas instituciones académicas de nuestro país y del extranjero. En suma, los aportes del doctor Cosío Díaz lo convierten en un jurista de su tiempo, atento a los cambios globales en materia de equidad, inclusión y respeto irrestricto a los derechos humanos. Su trayectoria hace patente la forma en que el derecho es un instrumento en constante evolución que refleja los cambios sociales, particularmente da cuenta de cómo inquietudes, demandas y expresiones de los estratos sociales vulnerables o llamados minoritarios pueden ser reivindicados a partir de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia, pero que se convierten en derechos de atención a las grandes mayorías en el cuidado precisamente de lo que incuba para toda la sociedad y su significado en la educación.
A fin de cuentas, la perspectiva liberal en torno a la jurisprudencia es ampliar y hacer valer los derechos a un mayor grupo de ciudadanos. Un ejemplo de ello es cómo el concepto de garantías individuales en nuestra Carta Magna evolucionó precisamente al de derechos humanos. Por todo ello, el título de doctor honoris causa que hoy se le otorga se agrega a los múltiples reconocimientos, como ya hemos visto con antelación, y homenajes que ha recibido por su fructífera trayectoria profesional y aportes al ámbito jurídico constitucional mexicano. Además, esta casa de estudio reconoce su participación y apoyo constante en los diversos foros organizados por nuestros centros universitarios en el ámbito de las ciencias jurídicas y médicas, así como programas académicos y culturales de la Feria Internacional del Libro. Sus textos y tesis jurisprudenciales son material de referencia para estudiantes, profesores e investigadores de diversas disciplinas de nuestra comunidad, particularmente de los programas de pregrado y posgrado en derechos y disciplinas afines en toda la red universitaria. Tiene significado especial, sin lugar a dudas, el contexto en el que este reconocimiento se entrega. La descomposición que vive el país y que amenaza cada vez franjas más anchas de la vida institucional, la violencia que arrebata zonas y regiones de la paz social, así como la cada vez más generalizada presencia de la corrupción e impunidad en muchos espacios de la actividad nacional, ponen de relieve a una figura de la estatura del ministro Cosío. La salida para el país debe ser, sin lugar a dudas, la recomposición institucional, la transformación de los poderes y, sobre todo, la garantía de vigencia del Estado de Derecho. Distinguidos miembros del Consejo General Universitario, apreciable doctor José Ramón Cosío Díaz, el día de hoy, por mandato del Consejo General Universitario, la Universidad de Guadalajara le entrega el título de doctor honoris causa por sus contribuciones como académico, servidor público y especialista en Derecho Constitucional y por la promoción de posiciones de avanzada en materia de derechos de tercera generación. Muy estimado José Ramón Cosío Díaz, es usted ejemplo de trayectoria profesional y académica para nuestra comunidad de estudiantes. A partir de ahora, usted forma parte de nuestra comunidad universitaria como académico distinguido. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Entrega del título de doctor honoris causa al doctor José Ramón Cosío Díaz, mismo que a la letra dice: la Universidad de Guadalajara otorga el título de doctor honoris causa a José Ramón Cosío Díaz por sus contribuciones como académico, servidor público y especialista en Derecho Constitucional y por promover posiciones de avanzada en materia de derechos de tercera generación. Atentamente piensa y trabaja. Guadalajara, Jalisco, 24 de febrero de 2018, y firman maestro Scott Donatiu Bravo Padilla, rector general, doctor Miguel Ángel Navarro, vicerrector ejecutivo, y maestro José Alfredo Peña Ramos, secretario general. De igual forma, nuestro rector general, Donatiu Bravo Padilla, impone la medalla conmemorativa de este doctorado honoris causa al doctor honoris causa José Ramón Cosío Díaz.
Escuchemos ahora la intervención del doctor José Ramón Cosío Díaz. Esta tarde con ustedes en este recinto maravilloso, tan impresionante, y agradecer a los centros de ciencias de la salud, de ciencias sociales y de Tonalá, que hayan llevado mi propuesta al Consejo General que la haya aprobado y desde luego al señor Rector General el que la haya llevado a buen puerto. Cuando escuchaba la parte final de su discurso, me parece que lo más importante de esta ceremonia no es decirles solamente que me siento muy honrado y muy agradecido por el reconocimiento que me hacen, sino sobre todo por la posibilidad de formar parte de esta muy distinguida y muy importante comunidad universitaria. Creo que quien recibe un doctorado honoris causa lo hace o se hace respecto de él para integrarlo a una comunidad académica de trabajo y de funcionamiento. Entiendo que hace muchos años, cuando se entraba a una comunidad de este tipo, en el sentido fuerte de la palabra, se vivía con las personas, se radicaba en el mismo espacio, tal vez una universidad, tal vez un monasterio, pero esos tiempos han cambiado. Me parece que cuando uno se integra a una comunidad universitaria en los tiempos actuales, lo que uno hace es generar una comunidad de ideas. En la dificultad de vivir cercanos, en la dificultad de estar ocupando el mismo espacio físico, no puede haber otro sentido en la universidad moderna que el de estar juntos en un ejercicio de reflexión, en un ejercicio de ideas. Y yo de verdad les pido, y desde luego me ofrezco a hacerlo, a tratar de estar mucho más cerca de todos ustedes para generar unas ideas, un pensamiento común. Con el señor rector lo he hablado esto en varias ocasiones, con don Raúl Padilla, hemos tenido ocasión de hablar de cómo sería adecuado, cómo sería conveniente que en el futuro pudiéramos generar, insisto, estos espacios comunes de reflexión. Y los espacios comunes de reflexión me parece que deben tener una sustancia y una sustancia clara. Y yo quisiera proponer para un programa que pudiéramos ir desarrollando en los próximos años una idea sobre una nueva ingeniería constitucional, o si ustedes quieren más abreviadamente, una reingeniería constitucional. Si nosotros entendemos cómo se ha generado el constitucionalismo, digámoslo, en los últimos 200 y pocos años, lo que encontramos es que en las constituciones de los Estados Unidos, en la Constitución de Virginia, en las constituciones de Francia, lo que se buscaba era cómo restarle poder al monarca, cómo construir una sociedad democrática bajo un nuevo contrato social y cómo generar en ese contrato social las posibilidades de defensa de los particulares frente al Estado. Este me parece que es el elemento esencial de construcción. Una división de poderes, unos derechos humanos, un principio de legalidad y una jerarquización del orden jurídico para que los propios agentes del Estado no lastimaran, no fueran más allá de lo que estaba establecido democráticamente y terminaran lastimando a las poblaciones, a los ciudadanos, a los habitantes. Bajo esa idea general de frenar al Estado, se elegían autoridades democráticamente en esta narrativa constitucional de aquellas épocas. Se determinaba que cada quien llegaba al pacto social con sus propios bienes. El Estado no tenía una función general de satisfacción de los bienes y de las necesidades que cada cual tuviera, y al final de cuentas ejercía una violencia calificada como legítima para efecto de imponer aquellas normas que se generaran democráticamente. Si nosotros nos damos cuenta, estas son las raíces generales del constitucionalismo histórico con el que hemos vivido. Pero más allá de las imperfecciones que tenga nuestro Estado Nacional para haber alcanzado estos objetivos, los que me acabo de referir, la defensa de los derechos, la división de poderes, un federalismo auténtico, un principio sólido de legalidad o un ejercicio legítimo de la coacción del Estado, me parece que al constitucionalismo le han aparecido nuevos retos sencillamente porque han aparecido nuevos problemas, nuevas situaciones en nuestra sociedad.
Hoy en día, el Estado vive en un contexto global. Muchas de las decisiones que deben tomar las autoridades nacionales no pasan por su esfera ni siquiera de posibilidades. Los mercados financieros, las migraciones, las pandemias y un conjunto de fenómenos sociales no pueden estar detenidos y no pueden ser contenidos, a veces ni siquiera pueden ser modelados por los propios estados nacionales. Creo que un constitucionalismo que se tome en serio su tiempo de vida tiene que incorporar, tiene que entender cómo todos estos fenómenos que lo rebasan van a ser concebidos primero en el términos del constitucionalismo como pensamiento, después en los textos constitucionales y desde luego en las prácticas constitucionales que debemos llevar a cabo. En segundo lugar, el constitucionalismo de la actualidad, además de las tareas que ya señalé, tiene que entender que está contendiendo con actores económicos que en muchas ocasiones rebasan sus propios poderes públicos. Me parece que cuando nace el constitucionalismo en el 18 y en el 19, en ese momento tan importante en la historia de la humanidad, los agentes económicos no tenían ni de lejos la fuerza que actualmente tienen. Hoy tenemos que aprender a cómo desde el derecho público, desde el constitucionalismo, contendemos con todos estos agentes que, insisto, los rebasan en muchas condiciones. No es ya solo seguir atrapados en la idea de lo que se trata es que yo como Estado respete a los ciudadanos, que desde luego esto es una tarea ineludible del constitucionalismo, sino yo como Estado, cómo logro la regulación de ciertos sujetos que se han entronizado como poderes fácticos y que debilitan y que lastiman y que controlan la democracia en muchos aspectos para beneficio propio, para una acumulación de capital y para la generación muy seria, muy grave de desigualdades sociales que finalmente me parece lastiman a todos y lastiman a la base misma democrática con la cual tendríamos que estar. Este nuevo constitucionalismo no se puede imaginar solo como un constitucionalismo pasivo, como una acción de Estado que única y exclusivamente tenga que frenar a estos agentes, sino como un constitucionalismo, como un Estado de Derecho, como una acción que tiene que salir a regular para efectos de mantener a la sociedad en su mejor forma. Yo, insisto, me siento muy complacido de formar parte de esta comunidad por el prestigio histórico, por la lucha social, por la importancia cultural, académica, de difusión, de divulgación que ha tenido. Me gustaría no simplemente recibir esta muy hermosa medalla, las palabras que tan gentilmente estableció el señor rector y mi amigo Raúl también las pronunció, no solo llevarme este lindo diploma, sino generar algunas condiciones de compromiso, de trabajo con ustedes en el futuro. Ahí dejo algunas ideas, algunos bosquejos de lo que me parece podría ser una reingeniería constitucional, esta que tanto necesita nuestro país para, como lo dijo el maestro Raúl, generar algunas condiciones de civilidad que nos permitan seguir adelante a todos. De verdad, muchísimas gracias, muy honrado y muy buenas tardes.